Si hay algo que nos enseña Frieren, es a aprender a apreciar cada momento de la vida. La temporalidad y fugacidad de la misma es algo que se remarca constantemente en la obra de Yamada, y que sirve como contrapeso ante la aparente eternidad que dispone la protagonista. No obstante, y si bien este anime es una oda a la vida, podemos profundizar un poco más, y para ello debemos de alejarnos un poco de lo nuclear para colocarnos en una órbita que nos enseñe desde otra perspectiva el mecanismo que hace funcionar todo su mundo. Queremos pues adentrarnos en los ojos verde esmeralda en el que nos vemos reflejados, pero no entendidos. Si algo nos define como seres humanos es nuestra mirada, nuestra perspectiva subyacente con la que nos enfrentamos ante la vida. Ya Protágoras, hace más de 2 milenios, presentaba la importancia de esta manera de ver el mundo, mediante la enseñanza de que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta visión humanística de la realidad es algo que siempre nos acompaña, y el deshacernos de ella requiere de un esfuerzo intelectivo. No obstante, a diferencia de nosotros, los espectadores, esta obra se desarrolla desde un prisma completamente distinto, la perspectiva de Frieren, y es a través de ella y de su paulatina comprensión de los seres humanos, cómo, mediante un ejercicio de reflexión, nos enseña sobre la vida y cuán importantes son los otros para la construcción de nuestra propia identidad. Y es en esto último en lo que nos centraremos el día de hoy, la otredad o la alteridad. El modo en el que concebimos al otro no solo determina la relación que mantenemos con él, sino que configura también el horizonte mismo en el que nos comprendemos. El otro no es únicamente un reflejo que nos devuelve nuestra imagen, sino la apertura que nos permite ser algo más que nosotros mismos. Así pues, la otredad se trata del reconocimiento del otro como individuo diferente. Y este es el punto de partida de nuestra idea central. No podemos ser sujetos construidos únicamente por lo que somos, sino que también dependemos del reconocimiento del otro. De esta forma, la alteridad nos abre la posibilidad de saber quiénes somos. Como vemos en la serie, Frieren se embarca hacia el viaje de la búsqueda de la comprensión del otro, y con el pasar del tiempo vemos cómo este periplo de entender la temporalidad y la mortalidad humana no solo le hace comprender a los humanos, sino también a ella misma. Y es que frente a un análisis superficial de la obra, Frieren nos muestra mucho más. Ella representa claramente lo que podemos denominar como un sujeto en construcción. Somos ese cúmulo de características, afectos, valores y deseos que quedan expuestos a la narración del otro que nos hace comprendernos. Si sois asiduos a este canal, os sonará de algo la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Aquí estamos exponiendo otra perspectiva más acogedora, el modo en el que el otro nos evoca o propone una identidad, un quién o una aspiración, ya representa un reconocimiento como algo o alguien. Si para Hegel el reconocimiento surge del conflicto y la lucha por imponerse, en Frieren el reconocimiento brota de la comprensión y la memoria. No hay una victoria ni una subordinación, solo la lenta aceptación de la diferencia. Ahora bien, la pregunta que cabe plantearnos es clara: ¿en qué nos repercuten los otros con los que existimos? Aunque parezca una pregunta fácil de responder en un principio, no debemos de dejarnos engañar por su superficialidad. Como hemos mencionado, la alteridad juega un papel importantísimo en la creación de la identidad del sujeto. No obstante, el decir esto no nos muestra cuán profundas son las raíces de esta proposición. En primer lugar, no debemos de olvidar que nosotros, el sujeto, nos encontramos habitando en un mundo en el que no estamos solos. Es decir, coestamos desde una determinación ontológica del mundo y coexistimos desde el punto de vista de apertura con los otros. De esta forma, y como vemos en Heidegger, es imposible que se dé un yo aislado sin los otros. No existimos en soledad. Ser es siempre ser con otros, incluso cuando creemos apartarnos del mundo. Sabemos que esto puede resultar algo enrevesado e incluso paradójico, pues desde esta perspectiva podría entenderse que somos más los otros que nosotros mismos,
Pero no se nos malentienda, simplemente traemos a coalición esta perspectiva para hacer énfasis en la importancia de la alteridad en la construcción de aquello que somos. Aunque hay algo más. Si algo nos afecta significativamente en nuestro horizonte vital, es la muerte. Y esto es algo que debemos de recordar ahora, ya que supondrá un punto muy importante en el desarrollo del videoanálisis, y será el eje central de la obra. El existente es siempre un ente abierto a la posibilidad. Es decir, lo que somos en un primer momento es aquello que podemos ser y hacer dentro de los límites del mundo en el que estamos arrojados. Pero existe una gran delimitación, la posibilidad de la imposibilidad de la muerte. Todo esto, que suena como muy enrevesado, significa que todo nuestro horizonte fenoménico está circunscrito en una existencia limitada por la muerte, y es algo de importancia capital que debemos de entender. Actuamos respecto a nuestra propia temporalidad. Si tuviéramos otra comprensión del tiempo, nos llevaría a actuar de una forma impropia, ya que solo cuando somos espoleados por la angustia y la anticipación de la muerte es cuando nos dirigimos hacia aquello que nos conforma. Podríamos decir, en última instancia, y ya aunando todo lo ya dicho hasta ahora, que buscamos una identidad que nunca está terminada. Se hace con cada encuentro, con cada pérdida y con cada palabra del otro que nos nombra. Así pues, toda identidad es un intento siempre renovado e inacabable de poner sentido, tanto la experiencia individual como la colectiva. Frieren, más allá del final del viaje, empieza, como su propio nombre indica, en el ocaso del periplo de la elfa. Yamada abre el telón no para contarnos una historia de conquista, sino lo que sucede cuando la epopeya termina. La aventura ya ha concluido, lo que queda es el tiempo, el silencio y la memoria de quienes sobrevivieron a la hazaña. En los primeros minutos, el cuarteto de héroes regresa a la capital tras derrotar al rey demonio. Sin embargo, el tono de Frieren contrasta con la euforia de sus compañeros. Ella observa distante como si el triunfo le perteneciera a otro tiempo. Esta indiferencia no es desdén, es una diferencia en la forma de experimentar el mundo. Han librado al mundo del mal y han instaurado una nueva época de paz. Salvando las distancias y poniendo como ejemplo y analogía la trilogía de Tolkien, estamos justo en el momento en el que Aragorn es coronado como rey de Gondor y Frodo es acompañado por Mithrandir cuando se embarca hacia Valinor para curar las heridas de su viaje. El situarnos en este momento sin mostrarnos el alcance de su éxito es una decisión muy inteligente, ya que nos facilita movernos bajo el foco de la protagonista. 10 años son los que han transcurrido desde el inicio de su viaje. Después de su triunfal acogida en la capital, los héroes recuerdan todas las aventuras vividas con placer y júbilo mientras se ríen, pero solo han pasado 10 años. Frieren expone que la travesía fue extremadamente corta para ella. Justo en ese momento, durante la noche, empieza la lluvia de meteoritos de Hera, que sucede una vez cada 50 años. Todos, en un acto de solemnidad, observan el evento que da inicio a esta nueva era de paz. No obstante, la elfa expone que por la luz de la ciudad no se puede apreciar completamente, así que ella les hace la inocente promesa de que la próxima lluvia de meteoritos los llevará a un lugar donde se pueda apreciar adecuadamente. En esta escena se nos muestra en un primer momento ese distanciamiento entre la elfa y los demás compañeros. El límite de su horizonte existencial es desconocido por nosotros durante toda la serie, pero sabemos que su longevidad es de una extensión casi inconmensurable. Y eso, amigos, aunque no lo parezca, lo cambia absolutamente todo. Himmel, después de escuchar a Frieren, se echa a reír confundiendo a la protagonista, pero acepta la futura reunión. Al día siguiente, durante la despedida de Frieren, es ella misma la que nos cuenta su motivo existencial: aprender y recolectar magias de todo tipo. Planea recorrer por un siglo los países centrales durante su búsqueda. Y mientras se camina hacia el horizonte, los héroes comentan cómo es el pasar del tiempo para los elfos. La escena termina con una frase de Hayter: para ella, 50 o 100 años deben de ser como un suspiro. La dirección de Keiichiro Saito utiliza un timelapse que condensa medio siglo en apenas unos segundos.
Esta elipsis no es un mero recurso estético, es una experiencia fenoménica. El espectador siente el tiempo como lo siente Frieren, rápido, desapasionado, distante, y se convierte así en partícipe de su mirada eterna. Este recurso audiovisual es muy potente, ya que nos muestra bajo una perspectiva humanística protagórica cómo es el pasar del tiempo para Frieren. Lo que para nosotros son siglos, para ella son escasos minutos de su vida. Después de estos 50 años, cuando la elfa de blancos cabellos se vuelve a encontrar con Himmel, la imagen que nos aparece es totalmente distinta a la de hace unos minutos. El héroe se nos muestra muy anciano, o como dice Frieren, viejo y decrépito. No obstante, ella lo observa con la misma serenidad con la que mira el cielo estrellado, sin comprender del todo la emoción que despiertan los demás. Su rostro parece inmutable ante lo que, para cualquier otro, sería una despedida, pero tenemos que decir que en esa frialdad no hay crueldad, sino distancia, la de quien aún no ha aprendido el peso del tiempo. Una vez todos vuelven a estar reunidos, Frieren les guía durante una semana hacia el lugar en el que contemplar los meteoritos de Hera. Mientras sucede la escena, el viejo héroe agradece esta última aventura, y así, mientras observan los astros, la vida del paladín de ojos azules se une al fulgor de los cometas que se desvanecen en el cielo. En las escenas siguientes tiene lugar el funeral y el entierro del héroe. Todo permanece en silencio. Solo resuenan el redoble de las campanas y el sonido de la tierra cayendo sobre el féretro del guerrero. Frieren se conmueve y rompe en un llanto incontenible, reprochándose no haberse esforzado más por conocerlo. Es un momento de inflexión en su vida. La elfa comprende que, al vivir desde su propia perspectiva, nunca había reparado en lo efímera que es la existencia humana. Su pérdida la devuelve al tiempo literalmente. Vemos, pues, cómo su experiencia del tiempo, del dolor, de la pérdida, del sentido, es completamente distinta a la nuestra. La alteridad se manifiesta desde su mirada como incomprensión e impotencia ante la incapacidad de captar el valor del tiempo humano, del mismo modo que nosotros, los humanos, no podemos comprender su eternidad. Frieren convierte la otredad en una cuestión de temporalidad y empatía. ¿Cómo amar, recordar o comprender cuando el tiempo no se siente igual? La respuesta a esta pregunta se halla en el entendimiento de los seres humanos, tarea que ocupará ahora un lugar central en su vida. Aizen pregunta a la elfa si seguirá recolectando magias, y es ella quien le responde que eso solo será una parte. Su motivo existencial ahora consiste en la necesidad de conocer más a las personas, y al tomar este camino, Frieren no solo comprenderá que su ser está entretejido con esas presencias efímeras que son las vidas humanas, sino también llegará a autodescubrirse a sí misma. No obstante, antes de seguir con el devenir existencial de la elfa, conviene hacer una pausa para comprender mejor su posición inicial antes de retomar de nuevo este viaje. Hemos comentado previamente que uno de los aspectos más importantes y que dota en parte de sentido nuestra vida es la concepción de la muerte. La anticipación de la imposibilidad es la que nos incita a decidir qué cosas queremos y podemos hacer en el mundo que habitamos con la libertad condicionada que se nos ha dado. En términos heideggerianos, somos seres para la muerte, y gracias a esta delimitación temporal nos orientamos hacia aquello que nos conforma como seres humanos. La percepción de la temporalidad es entonces crucial para nosotros en múltiples dimensiones de nuestra existencia. Si esta fuera distinta, actuaríamos de forma impropia, e incluso podríamos preguntarnos si dejaríamos de ser humanos. Frieren no posee esta limitación impuesta por la imposibilidad de la muerte, o al menos no dentro de la misma temporalidad que los seres humanos. La serie juega precisamente con el ocultamiento de la longevidad de los elfos, ya que en ningún momento se nos explica cuál es su esperanza de vida. Esto nos ayuda a comprender la tardanza de Frieren a la hora de entenderse a sí misma y de comprender al otro humano. No comparten los mismos ritmos vitales ni existenciales. Así pues, podríamos afirmar que elfos, enanos y humanos coexisten en un mismo mundo ontológico, pero en mundos distintos existenciales.
Frieren vive y contempla el mundo desde la perspectiva de una vida fundada en una limitación no determinada. Comprender esto es muy importante, porque nuestra perspectiva es humana. Juzgamos lo que es longevo o breve según nuestra propia medida. Una vez nos desplazamos hacia el punto de partida de Frieren, podemos entender su evolución con todas sus implicaciones. Ella debe realizar un esfuerzo de comprensión cada vez que habla de la temporalidad con los humanos. A medida que avanza el anime, vemos cómo Frieren cambia significativamente conforme va comprendiendo la efemeridad de la vida humana, y con ello los recuerdos de Himmel y de su viaje. Como si fuera una arqueóloga, reinterpreta sus vivencias pasadas, redescubriendo todo lo que significaron para el héroe. Frieren comienza pues a entender las emociones humanas y a valorar los pequeños momentos de convivencia, especialmente con Fern, su aprendiz. Sé que no hemos mencionado demasiado estos personajes que se vincularán a ella en el futuro, pero queríamos situarnos ante todo en este primer capítulo. El desarrollo emocional del que seremos testigos a medida que avanza la obra se manifiesta principalmente en el cambio de su manera de concebir el tiempo y las relaciones humanas. La elfa pasa de un desapego propio de su longevidad a una mayor empatía y un aprecio más profundo por cada gesto compartido. Y, a medida que vaya comprendiendo los recuerdos de su pasado, se verá impulsada a abrirse a los demás y a aprender a expresar afecto y comprensión. Esto le hará menos solitaria y también más humana, permitiéndole nuevos vínculos y emociones. Al final, lo que la serie nos muestra a través de Frieren es que incluso quien parece vivir fuera del tiempo puede ser transformado por aquello que solo dura un instante. Su viaje no consiste en recorrer distancias, sino en aprender a habitar un mundo cuyo ritmo no es el suyo. Y sin embargo, es precisamente en esa descompensación donde nace la belleza, en el gesto de una elfa casi eterna que poco a poco se esfuerza por comprender el valor irrepetible de una vida humana. Cada recuerdo de Himmel, cada silencio compartido con Fern, cada amanecer que observa con otros ojos, la acerca un poco más a aquello que cree ajeno. Porque en el fondo la otredad no desaparece, pero puede ser atravesada. Y Frieren, con su paso lento y su mirada distante, no se recuerda que comprender al otro quizá no consista en borrar las diferencias, sino en comprender a sentir desde un lugar que no es el propio. Así, la elfa que parecía vivir al margen del mundo descubre que incluso su existencia, una existencia casi infinita, necesita de una mano humana que la detenga, de un nombre que la llame, de un vínculo que dé peso a sus días. Y en esa búsqueda silenciosa por entender a los mortales, Frieren encuentra algo que ni en su magia ni en su longevidad podían ofrecerle: la posibilidad de dejarse transformar por quienes, aun en su brevedad, tocan la vida de los demás para siempre.